Muy buenos días, hermanos. Nosotros estamos aquí este domingo, estamos llegando más cerca a la Navidad, incluso yo creo que ese va a ser el último domingo antes que nosotros estamos celebrando. Así que tengamos un momento de oración y obviamente con un tema relacionado con el tiempo del año. Gracias, Padre, por hoy día. Pedimos, Señor, que tú nos acompañes, que podamos hacer cierta evaluación de nuestras vidas, cómo estamos contigo, cómo estamos progresando en nuestra vida. Y pido ahora, Señor, que tú puedes estar con cada familia en ese tiempo del año. Agradecemos todo en nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Ahora, en los muchos años que tengo ya, tengo en ese tiempo siempre cuando empieza a poner el árbol y otras cosas navideñas así, no faltan las memorias que vuelven, ¿cierto? Memorias, me acuerdo cuándo, y uno tiene 66 años de edad, uno tiene como 66 navidades que uno ha estado participando, quizás no se acuerda los primeros 2 o 3, pero lo demás todo, no cada momento, cada instante, pero uno tiene ciertas memorias de sus días. Incluso, si yo iba a resumir mi vida en cuanto a todas mis memorias de Navidades, voy a como resumir toda la vida en las 5 ciudades donde yo he vivido mi vida. Entonces, comenzando con mi ciudad natal, ¿cierto? Que era la ciudad de Whittier, una comuna en el sector ciudad de Los Ángeles, California. Y ese es mi niñez estaba en Whittier, era Navidades con mis padres. Yo era un niño, cada 25 en la mañana, y levantándonos, corriendo con mi hermana melliza y otros hermanos, todos felices, gritando, Navidad, despierta mamá, papá, ¿cierto? Abriendo regalos, no como mi señora, ellos celebraban el 24 de la noche, nosotros 25 en la mañana, así que lo más bíblico, ¿no? Pero resulta que nosotros en ese tiempo siempre tuvimos un árbol verdadero, si se van a un lugar, se corta el árbol así y está puesto en su casa, nada de esto es de plástico, etcétera, pero algo verdadero, y no cualquier árbol tampoco, no una rama que ha sacado, sino que un árbol, pino oregón, y me acuerdo siempre ese aroma, ¿cierto?, de pino oregón, ¿cierto?, como si estuviese el bosque. Qué lindos recuerdos esto, las comidas que mi mamá había preparado para la cena, etc. Entonces, yo llegué hasta cuando yo después me casé, y después de terminar en mi seminario, mi señor y yo nos cambiamos a la ciudad de Denver, la segunda ciudad. En Denver, una ciudad más o menos en las montañas, una ciudad frío, nieve, mi primera Navidad en nieve. Me acuerdo que ya lejos de mis papás, pero ya tuvimos el comienzo de nuestra nueva familia, ¿cierto? Mi primer hijo allá, y me acuerdo que ese fue nuestra Navidad allá en la ciudad de Denver. Después nosotros, un par de años después, nos cambiamos a Chile y vivimos en la ciudad de Santiago de Chile. Y me acuerdo un cambio drástico en cuanto a Navidad, porque me acuerdo que ya no es Navidad el invierno, ahora es Navidad el verano. Me acuerdo que 24 nosotros fuimos un paseo a Cajón de Maipo allá, y nosotros estuvimos allá con mi señor y yo y mi hijo, pobres, sin tener recursos, no había muchos regalos en ese tiempo, quizás ni siquiera muchas decoraciones de la casa. Ya habíamos pasado una tragedia familiar en ese tiempo. Me acuerdo que estábamos recién recuperándonos de esa mala noticia que había sucedido. Y resulta que ese fue nuestra primera Navidad acá en Chile, y también allí en Santiago de Chile donde nació el segundo hijo, Derek. Después nosotros cambiamos de Santiago a las ciudades de La Serena y Coquimbo, donde estuvimos varios años, casi 20 años allá. Y resulta que con nuestro tiempo de allá tenemos otro tipo de Navidad, Navidad en la costa. Me acuerdo que cada 24 de diciembre llevando la familia, incluso 2 niños más nacieron allá. Nosotros fuimos allá a la playa de Totorolillo, allí también, mientras que todos están locamente comprando sus regalos, nosotros como familia estamos afuera de todo el público y disfrutando un tiempo así. En ese tiempo ya tuvimos muchos programas de Navidad,
cantante de coro, etc., durante ese tiempo que estaba allá con todos nuestros 4 hijos. Y en verdad Navidad llegó a ser un tiempo para la familia, un tiempo para nuestros hijos, igual lejos de papás y familia, pero nuestra familia era lo que eran nuestros hijos. Y finalmente, hace unos 12 años atrás, nosotros cambiamos de La Serena y decidimos venir acá a la ciudad de Iquique. Y acá en Iquique también ya mis hijos ya se han ido, es más o menos estamos en el atardecer de mi vida, ya mis hijos todos casados, todos se han ido, quizá uno que cerquita, que está en Autopicio, pero mayormente todos los niños son grandes, ya se casaron, tienen sus propias navidades en sus propias ciudades alrededor del mundo. Y resulta que solamente mi señora y yo, y seguimos también con la iglesia, siendo nuestra familia y haciendo cosas más o menos para la iglesia. Ahora, como yo puedo resumir mi vida en 5 ciudades, Whittier, Denver, Santiago, La Serena, Coquimbo y acá en Iquique, también podemos ver en la vida de Jesús y podemos resumir su vida también en 5 ciudades. Y vamos a comenzar con la primera ciudad, porque estamos en el tiempo de Navidad, todos están pensando en el nacimiento de Jesús. Entonces, la primera ciudad, todos los informados todos saben de que Cristo nació en la ciudad de Belén, no en la ciudad de Jerusalén, como algunos piensan, pero en la ciudad de Belén. Dice el libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 2, en profecía, dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Así que ya en la ciudad de Belén, no cualquier Belén, porque había 2 Belén. Había otra Belén, y ese es el Belén Efrata, por eso el profeta es muy específico. Entonces ya cuando llegó el tiempo de nacer, en Lucas, entonces capítulo 2 y versículo 1 dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado, y este primer censo se hizo siendo Cirenio, gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposado con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz su hijo primogénito, lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces ya vemos que ese es el lugar donde Cristo nació. Ahora, Belén o Betlehem, también se conoce así, significa literalmente casa de pan. Y nos acordamos cuando Cristo dijo en el Juan capítulo 6 y versículo 33, Juan 6 y versículo 33, Cristo está dando un discurso sobre el pan que descendió del cielo, que no es maná, sino era Cristo mismo. Juan 6:33 dice: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Y Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces Cristo es el pan de vida. ¿Y dónde va a nacer el pan de vida? En la ciudad, en la casa de pan que se llama Belén. Ahora, sabemos que ya va a pasar más o menos un año en esta ciudad, porque llegando a Mateo, por la llegada de los magos, es que estos hombres sabios, es astrólogo de Caldea o de Babilonia, que llegaron, nosotros lo conocemos como los rey magos. Entonces en capítulo 2 vemos de que en versículo 10, más o menos cuánto tiempo Jesús y María y José estaban en la ciudad de Belén, porque dice capítulo 2, versículo 10, dice: y al ver la estrella, ella se está viniendo desde Babilonia mirando la estrella, al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Pero el versículo 11 dice: y al entrar en la casa, no llegaron cuando estaban en el mesón, no importa los programas de Navidad que tienen los pastores, los remagos y todos juntos, obviamente para un programa, pero ellos llegaron que ya había pasado un tiempo. Incluso ya estaban mirando la estrella quizás desde el tiempo que había nacido, y ya
estaba llegando en su transcurso de tiempo y resulta que después dice en versículo 16, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho, mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido los magos. Entonces, calculando Herodes de qué edad tendría el niño nacido, llegó hasta 2 años. A lo mejor no era tanto, está asegurando que no había un mal cálculo, pero entre 1 año y 2 años siguieron allá. Nació en este pesebre, ¿cierto? En el mesón, y después ellos llegaron a alquilar quizás una casa, y dice que los magoi, que cuando ellos llegaron, está la mamá y el niño, no dice bebé, dice niño, hay otra palabra para bebé, un niño, y están allí en casa. Entonces ya está más o menos como 1 año allá. Y es algo interesante de que cuando uno ve a ver ese Herodes el Grande que mandó matar todos los niños varones de 2 años por abajo, que poco tiempo después él fue herido de una enfermedad muy dolorosa y murió. Así que el mismo año supuestamente que Cristo nació, también el rey Herodes murió, y su hijo, que otra familia de Herodes, interesante, no era un judío, estaba casado con un judío, pero era edomita, que significa que era descendiente de Esaú, no de Jacob. Entonces, ya su hijo Arcalao, él ya tomó cargo, y por esa razón ya va a ir José y María con el pequeño Jesús, van a dejar Belén, primera ciudad, y llegar a la segunda ciudad. Y la segunda ciudad de que vemos va a ser la ciudad de Nazaret, ya pasando por la parte de Egipto. Entonces resulta que la palabra clave en la primera ciudad de Belén es nació. La palabra clave en la segunda ciudad de Nazaret es el cumplió. Dice en Lucas 2, 39 en adelante, y ya cumplido. En el libro Mateo 2, 22 y 23, para que se cumpliesen muchas cosas cumpliendo. Cristo tuvo que cumplir todo lo que fue escrito en las profecías del Antiguo Testamento sobre él, y ese tiempo va a ser desde el año 2 hasta el año 30 de su vida, viviendo en la ciudad de Nazaret. Y él va a trabajar en el mismo oficio de el marido de María, José, ¿cierto? No era su padre, su padrastro si quiere, y en un taller de carpintería. Obviamente no tenía las herramientas eléctricas como hay hoy día. Entonces el aspecto físico de Jesús nada que ver con las pinturas que se ve hoy día, medio la pelo largo, medio afeminado, medio como europeo, cosas así, porque ese fue el concepto de Europa antiguamente de que habría sido Jesús, sino que había sido un hombre que se veía medio bronceado por trabajar, también con músculo, con pelo corto como un judío. Entonces resulta que ese Jesús cumplió, y es un hecho de que él no fue a los escenes como ciertos místicos dicen que él fue a los místicos allá de India, o con otro grupo de místicos los escenes, porque en Lucas 2, 41 y 42 dice que iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Así que para cumplir la ley, Cristo tuvo que ir todos los años, ciertas 3 veces al año por lo menos, en las fiestas especiales, llegando a Jerusalén. Entonces no hay tiempo para desaparecer todos 12 años de su vida en un lugar de místico. Esa es gente que solamente está propagando esto para dar un poco de justificación por sus doctrinas en cuanto a misticismo. Pero no, Cristo todos los años con la familia de Nazaret llegando hacia Jerusalén, y en una de las ocasiones él tenía 12 años, y tenemos acá en Lucas capítulo 2. Ahora, entonces nosotros vemos que él tuvo que cumplir, como dice el libro de Mateo de nuevo capítulo 5 y versículo 7, y dice entonces Mateo capítulo 5, versículo 17, ¿verdad?
y dice, no penséis, Cristo hablando, no pensé que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Así que su tiempo en Nazaret, la palabra clave es cumplir. Él cumplió las profecías escritas de él, y él en su vida, sus palabras, sus acciones, su corazón, su naturaleza, todo cumplió al pie de la letra, 100% la ley de Moisés, para ti, para mí, para que podamos nosotros ser salvos. Así que él estaba ya hasta la edad de 30. Cuando un judío llega a la edad de 30, como cuando uno llega a la edad de 18 aquí, o 21 a veces, de ser ya legalmente un adulto. Entonces, seguramente ya en Nazaret, cuando ya había fallecido José en ese tiempo, ahora llega a 30 años y ya es legalmente en la sociedad de los judíos un adulto. A los 30 años, ya entonces a los 30 comenzó su ministerio público, ya no tenía el derecho o no tiene el deber de estar allá bajo la autoridad de la familia, ya puede salir. Entonces, saliendo, va a vivir en Capernaum, capítulo 4 de Mateo, versículo 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Está a la ribera del mar de Galilea, a la parte noroeste. Entonces resulta que dice, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, la tercera ciudad en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado a tinieblas vio gran luz, y los asentados en la región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Entonces ya comienza su ministerio público con las palabras, y fue a predicar diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces con esto vemos que este llegó a ser su cuartel central hasta el fin de su vida. En el lugar, él va a estar, esa es su sede. Él va a salir, va a viajar tanto a Judea, Berea, Samaria, y 3 años predicando, enseñando, sanando, haciendo milagros, discipulando, evangelizando. Y ese 3 años principalmente es para autenticar su mensaje, porque trae un mensaje en un sentido nuevo para los judíos. Entonces, ¿qué veracidad entonces los milagros está poniendo de quién era el Mesías que fue prometido? Entonces también estos 3 años estaba reproduciéndose en sus 12, pero en verdad eran 11 de sus discípulos o los apóstoles. La cuarta ciudad, porque terminando ese 3 años y medio ya, entonces él va en su último viaje, va a llegar a la ciudad de Jerusalén. La palabra clave en Belén nació, en Nazaret cumplió, en la ciudad de Capernaum ministró, en la ciudad de Jerusalén, que significa cimiento de paz, o ciudad de paz, la palabra clave se entregó, muerte y resurrección. Su propósito siempre era rumbo hacia la cruz. Un pedernal, dice que su rostro como un pedernal en el Antiguo Testamento proféticamente. Nada iba a determinar o desviar, aunque Pedro no entendía. Pedro dijo, no, lejos de ti, Señor, tenga misericordia de ti. Y Pedro está retando a Jesús porque Jesús anuncia que él va a ir a morir en la cruz, y Pedro trata de desviarlo de esto. Y Cristo obviamente dijo, quítate de mí, Satanás, porque Satanás ya estaba tratando de frustrar el plan en cada momento. Entonces en Jerusalén vemos de que allí él va a entrar, purificar el templo por la segunda vez, se va a maldecir la higuera que representa a Israel por la falta de fruta, y después él va a estar contestando a los fariseos, tanto a los saduceos, tanto a los herodianos. Él está contestando esto. Esa es la última semana. Y interesante, 1/3 de todos los capítulos en los 4 evangelios están hablando de la última semana, desde la entrada triunfal hasta la resurrección y algunos de los episodios post-resurrección. Esa es la ciudad de Jerusalén. Él nació en Belén, pero murió en la ciudad de Jerusalén. Allí fue traicionado, arrestado, 6 juicios ilegales, 3 en cuanto a los judíos, 3 en cuanto a los romanos.
y después va a ser sepultado, va a resucitar el tercer día, y después van a estar apareciendo por 40 días a su ascensión, y después de la ascensión, 10 días después, llegó el día de Pentecostés. Decidí también agregar un poquito más, que es la quinta ciudad. La quinta ciudad sería la Nueva Jerusalén, como dice en Juan capítulo 14, Cristo dijo a sus discípulos, yo me voy, pero yo también voy a volver, entonces yo voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estén. Entonces, donde yo estoy, ustedes estén. Y resulta que la Nueva Jerusalén, donde Cristo está actualmente, donde volvió a estar con su Padre, como Juan capítulo 17, en esa comunicación con su Padre, dice, Padre, el tiempo ya de glorificarme, ya el tiempo de que yo vuelva a estar contigo, voy a dejar mis discípulos en la tierra, guárdalos, etc., pero ya voy. Entonces Cristo ya estaba nacido para todo esto. Incluso uno de los 3 regalos mencionados por los Magi, oro, incienso y mirra. Mirra, una especie aromática específicamente para embalsamar los muertos. Un tipo de regalo no muy elegante en ese sentido, era muy costoso, pero algo proféticamente de que Cristo nació para morir. Entonces, con todo esto, nosotros llegamos a saber de que ya está en la presencia de su Padre y preparando un lugar para nosotros, después va a venir a buscarnos en lo que se llama el arrebatamiento de la iglesia. Ahora, dije todo eso no solamente para dar una lección de historia de nuestro Señor Jesucristo, por lo más importante e interesante, sino de aplicar que cada vida cristiana también debe resumir en esas 5 etapas. Cada ciudad de Jesús representa una etapa en la vida de alguien que es un verdadero hijo de Dios cristiano. Y nosotros comenzamos con la ciudad de Belén. En Belén voy a dar una palabra clave para cada uno, y en el caso de Belén, la palabra es leche. Ese habla de el nuevo nacimiento. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. Siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahora, la primera etapa, obviamente, si uno va a ser cristiano, si uno va a tener beneficio de la vida y muerte y resurrección de Jesucristo, siempre comienza con el nuevo nacimiento. Y en esa etapa de nuevo nacimiento, quizás por un año, así dice capítulo 2, mismo libro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, en el primer lugar, nosotros hablamos de la nueva vida, un nuevo nacimiento, nacer de arriba. Lo que Nicodemo no pudo entender cuando en Juan capítulo 3, Cristo dijo, os digo, es necesario que nazca de nuevo, nazca de arriba. Nicodemo no entendió. Entonces, resulta que ese debe suceder más o menos varios diferentes personas. A veces el bebé en Cristo, y ese bebé en Cristo, todo es nuevo. Ha visto un bebé, todo lo que nosotros hemos visto toda nuestra vida, pero el bebé ve una cosa insignificante, un pedacito de papel, una luz, etc. Y puede estar una hora mirando, wow, mira, una ampolleta, ¿cierto? Así que todo es nuevo. Así que para una persona que acepta a Cristo, para los que llevan años en Cristo, ¿cierto? No, a veces olvidamos cómo sentía. Por eso a mí me gusta llevar mis nietas, por ejemplo, o alguien que nunca ha ido a Disneylandia. A mí me gusta ir con ellos, porque después yo estoy experimentando todo lo nuevo de Disneylandia a través de los ojos de gente que nunca ha ido. Y lo mismo cuando yo llevo años en Cristo, llevo a alguien al pie de Cristo, alguien acepta a Cristo como Salvador personal. Me gusta estar al lado del nuevo cristiano, todo es nuevo. Y experimentar mi fe una vez más por los ojos de alguien que está recién empezando. Por ejemplo, para uno que acepta a Cristo, está en primer amor. Cuando una persona está recién en Cristo, como cada día es como Navidad. ¡Wow! El Señor me dio esto, todo es así, es muy, muy especial. No sé si se acuerda su primera Navidad con Cristo en su corazón, como todo tiene otro significado. Entonces, pero en verdad no debemos pegarnos a esa etapa debe ser pasadera. Igual como un niño quiere ser pasadero, no quiere que sea bebé todo el resto de su vida.
Hay madres que dicen, oh no, mi hijo tiene 1 año y no ha dicho ninguna palabra, o ya tiene como 8 meses y no ha tomado su primer paso, está preocupado porque siempre queremos que algo nuevo nacido comience a tomar pasos. Ahora, en mis años en ministerio, yo he visto que normalmente después de 6 meses yo sé qué tipo de cristiano va a ser, porque normalmente uno que acepta a Cristo en los primeros 6 meses es una persona que va a ser muy dinámico para Cristo, va a ser alguien que es muy flojo, alguien que no está interesado, alguien que se conforme con lo poco, etc. Igual como la sociedad y la ciencia dice que en los primeros 5 años desarrolla todos sus patrones de todo el resto de su vida, yo digo, los primeros 6 meses un cristiano están demostrando qué tipo de cristiano, ¿va a ser este cristiano ahogado por las malezas o va a ser uno que produce a 30, 60, 100? Entonces, pero dice el libro ahora, en el libro de Hebreos capítulo 5, dice que no debemos seguir en la etapa, es muy bonita la etapa, pero debemos salir de esa etapa. Hebreos 5 dice, versículo 12, porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, así ya de la madurez, ¿cierto? Tener necesidad de que se vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos o principios bíblicos de la palabra de Dios. Os habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Se acuerda que la primera etapa es leche. Y entonces dice que, pero en versículo 12 dice, hay algunos que todavía necesitan la leche, necesitan lo más sencillo, quieren volver a lo mismo, la misma lección, lo mismo principio, y no ven ningún crecimiento, ¿ya? Entonces, esto ahora es seguir la segunda ciudad, que es la ciudad de Nazaret en la vida cristiana. Y la vida de la ciudad de Nazaret es una vida de obediencia. Es decir, que la palabra clave de la primera es leche, la palabra clave de la segunda es lección, aprendizaje. Nada nos beneficia de la vida de Jesús si no somos obedientes. Y las lecciones que vienen en esa etapa de Nazaret es lecciones de obediencia. Debemos ser obedientes en todo. Entonces, a pesar de las dificultades. Entonces, aquí vemos que Cristo estaba cumpliendo, y esa es la palabra que también para nosotros en la segunda etapa, aprendemos de obedecer. Aún la cosa es difícil, a veces no estamos de acuerdo, pero aprendemos de obedecer a los preceptos de Cristo que nos han dado. Vemos en esta etapa que aún el mismo Jesús, miren lo que dice, Hebreos, estamos allí, capítulo 5, y dice en versículo 8, dice lo siguiente, y aunque era hijo, hablar de Cristo, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Ahora, no es que Cristo desobedeció nunca, no es porque él tiene que aprender cómo obedecer, sino que es una cosa obedecer en teoría, es otra cosa de obedecer en práctica. Entonces, tuvo que tener las pruebas para que él pudo suplir y cumplir y justificar lo que era su estado de obediencia. Ese día, por ejemplo, no existe ningún don de madurez, ¿ok? En el tiempo bíblico había también dones milagrosos, dones de administración, tanto tipo de dones. Pero nunca va a escuchar un don de madurez, porque madurez no es algo que uno recibe, madurez es a través de práctica, es a través de experiencia. Y uno madura porque está enfrentando pruebas y está obedeciendo las pruebas, cada vez está madurando más. Y Cristo entonces estaba mostrando a un niño a esa etapa hasta los 30 años, estaba obedeciendo aún por las dificultades que sucedían, entonces para mostrar no solamente en teoría, pero en práctica, él siempre era obediente. Entonces, cuando uno llega a esa etapa de la vida, uno entonces dice que está creciendo, está madurando. Nosotros queremos ver a alguien que después de 2 años en la iglesia es diferente que cuando recién llegó. Alguien 10 años en la cosa del Señor es distinto que cuando uno estaba en los primeros 2. Así siempre estas cosas se está cambiando. En esa etapa uno está aprendiendo versículos por memoria. Está tomando cursos, están aprendiendo lecciones. En cada parte de esto vemos que
gente está ganando gente a Cristo. Me acuerdo, estaba más en esa etapa de mi vida cristiana, ya no era recién salvo, pero ya avanzando, cuando yo tenía la oportunidad de ganar mi primer alma a Cristo. Era un joven andando a dedo afuera de la universidad mía. Yo pasé y lo ofrecí llevarlo y empezamos a conocernos mejor. Yo empecé a buscarlo como 3 veces a la semana para ir a la misma universidad. Y en esto incluso le ofrecí un libro que se llama Evidencia que exige un veredicto. Y él leyó esto así, y al final del libro hay una invitación para salvación, y él oró para recibir a Cristo en su corazón. Entonces, esa es la etapa de uno va a ver que las cosas anda avanzando en su vida, madurando, creciendo. Y también es una etapa donde a veces es cristiano un poco intolerante, porque quiere ver que todo lo demás está al mismo nivel o también. No quiere ver gente flojo o otra cosa en el Señor. Si ve gente inconsecuente, va a ser el primero para estar diciendo. Esa es la ciudad de Nazaret. Ahora, la tercera ciudad en nuestro crecimiento como espiritual. Uno es Belén, nacer de nuevo. Otro es Nazaret, donde estamos aprendiendo por lecciones de dificultades, etc. La tercera se llama Capernaum, y esa es nuestra vida de servicio. Esa es la lucha, la palabra clave, lucha aquí. 1 Pedro 2:21 dice lo siguiente, dice, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Está hablando de sufrir. Entonces, ese que es una dificultad cuando uno llega a cierta madurez, cuando entiende, no, el sufrimiento no es mi enemigo, el sufrimiento es mi amigo. El sufrimiento es algo que me va a fortalecer. El sufrimiento, es decir, que un equipo de fútbol quiere tener sufrimiento en su entrenamiento, en cuanto a física, en cuanto a dificultades para que crezca. Gente que está levantando pesas, ¿cierto? Esos son sufrimientos al tejido músculo para que se crezca más el músculo. Cada cosa que sucede en la vida de uno ve que estamos avanzando, y poco beneficia la vida de Jesús si nosotros no estamos sirviendo a Dios. Dios no nos salvó sentando en una silla, Dios nos salvó para servirle. Y también en medio del servicio hay sufrimiento y dificultades. Y depende, hay luchas para el Señor, así que estoy luchando, es decir, que no todo es fácil, hay dificultades y obstáculos. Entonces, aquí, por ejemplo, cuando una persona está cuando una persona está en segundo básico, hay exámenes al fin del año para pasar al tercero básico. Pero cuando uno está en segundo medio, tiene exámenes, va a pasar al tercero medio. Los exámenes del tercero medio mucho más difíciles que los de segundo básico. Igual, a la medida que uno sigue creciendo y dice, qué bueno, yo cumplí esa parte, y yo tuve ese prueba, ese problema, logré tener la victoria, amén, ya, prepárense porque viene otro más fuerte. Así que una vez un niño estaba terminando el sexto antes de ir a la enseñanza de intermedio, digamos, por el séptimo octavo. Y dijo, estoy terminando ya, todos mis estudios están terminando, está en sexto básico. Y ya su hermana mayor dice, no, ese no termina nada, después va al séptimo. ¿Qué? No, ahí el séptimo y octavo, ahí. ¿Y qué pasa? Al final va a terminar en el octavo básico. No, ahí va al liceo. Primero, segundo, tercero y cuarto medio. Tengo 4 años más, sí, hasta el cuarto medio. No, así que, pero después del cuarto medio ya estoy libre. No, ya va a la universidad. Y el niño estaba abrumado. No, ¿cierto? Porque no sabía de que es algo constante. Y seguramente después de la universidad, va a entrar en magistros, algo así. Entonces, la verdad es que la vida cristiana es una vida de altos y bajos, una vida de dificultades y luchas. Pero lo que pasa es porque estamos madurando, estamos creciendo, estamos sirviendo al Señor. Y yo me acuerdo, por ejemplo, en una semana de mi vida, yo ya estoy en la próxima etapa, ¿cierto? Estoy preparándome para ser pastor, estoy en el seminario, y con otros, todos en la clase, todos son hombres que están dedicados a su vida para ser pastores, etc. Y yo estoy diezmando, yo estoy yendo, yo tengo ministerio, la iglesia, todo bien, estoy casado, y resulta que ¡boom! Se muere el motor de mi auto, boom, después
tengo problemas de que mi jefe tuve que dejarme para el trabajo porque no había suficiente trabajo. Boom, otra cosa más. Después, boom, otra cosa más. Y dije, Señor, ¿cierto? Y resulta que esa es parte del proceso que Dios está preparando. En seminario, no solamente uno está aprendiendo qué son los primeros 5 libros de la Biblia, quién escribió aquí, qué significa inspiración, etcétera, etcétera. Está dando experiencias que están probando la falta de recursos aquí para que la fe crezca, todo eso. Esa es la parte de la ciudad de Capernaum. Me acuerdo que la niña que me introdujo a Cristo, después me dejó por otra persona, y también yo aprendí muchas lecciones difíciles, dolorosas durante el tiempo de lo que se llama Capernaum. Por eso Capernaum es la palabra lucha. Entonces, después la cuarta ciudad es la ciudad de Jerusalén. Y la palabra clave en Jerusalén es la palabra libertad. Filipenses capítulo 3. Vemos qué significa, porque poco nos beneficia la vida de Jesús si no nos entregamos por completo. Dios no quiere corazones divididas, miti-miti. Dios no quiere que entregamos a Él por medida. Dios en verdad quiere todo o nada. Entonces aquí, llegando a Jerusalén, en esta última etapa, Filipenses capítulo 3 y versículo 7, Pablo ya ha avanzado en su crecimiento y dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y después van a llegar a decir el versículo 13, dejando todo atrás. No pretendo de que llegué todavía, no, soy lejos, cada vez más lejos parece. Pero yo voy a dejar olvidando todo atrás, todo el equipaje que estoy llevando, todas las cosas que gente me ha hecho, todos mis logros, todas mis derrotas, todos esos errores, todo lo que he hecho en mi vida. Dejo todo atrás y sigo con la meta, el premio. Quiero llegar al fin. Quiero conocer a Cristo, quiero estar identificándome con su muerte y su resurrección. Entonces, en eso de Jerusalén, Gálatas 2:20 dice que si alguno está, voy a leerlo, Gálatas 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, esa etapa de Jerusalén, la cuarta ciudad, Belén, recién nacido, después Nazaret, aprendizaje, después tenemos Capernaum, luchas y ministerios, después tenemos Jerusalén, una entrega por completo, una entrega dice que nada reservado, Cristo, y esa es mi meta, olvidando lo que queda atrás. Y ese también, yo me acuerdo cuando yo era un niño joven, me preocupaba por todo. ¿Qué va a pasar? Eso no va a suceder. Mire, ese pasó en mi auto. Yo era así, muy ansioso. Hasta que un día yo aprendí, suelta la cosa, Dios soberano, Él sabe, Él tiene el fin, Él tiene el principio y todo el medio. Él sabe lo que está haciendo, no me dice cómo va a estar todo, solamente tengo que tomar su mano y dice, Señor, donde tú me lleves, yo voy y dejo todo en tus manos. Esa es la etapa de Jerusalén, libertad, soy libre. Romanos capítulo 6 y versículo 3, en ese caso nosotros vemos de que esa es la etapa de libertad. Entonces dice Romanos capítulo 6, dice 3, ¿o no se ve que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ahora, no estamos hablando de bautismo, porque ese debe pasar en la ciudad de Belén, de salvación, después bautismo. Pero el concepto de bautismo, yo muero como Cristo murió, y yo resucité como Cristo resucitó, su vida es mi vida. Entonces, con esto tenemos de aprender de vivir por su gloria, no la mía, por sus
visiones, sus metas, no las mías, absolutamente libre de lo que es David y ahora es Cristo que vive en mí, como Gálatas 2:20. Finalmente, como yo tengo 5 ciudades, yo agregué la 5ª ciudad porque después Cristo fue al cielo. Esa es la Nueva Jerusalén, así que la etapa es nuevamente, la primera etapa es Belén, recién nacido, aceptando a Cristo como Salvador personal. Después la ciudad de Nazaret, aprendiendo lecciones, crecimiento, madurez. Después Capernaum, ministerio y luchas. ¿Okay? Va a ser difícil los últimos 3 años de Jesús, los 3 años aquí. Después la cuarta ciudad, Jerusalén, ahí entregado por completo. Mi vida está llegando a su propósito porque Cristo cumplió llegando a su última parte, cumpliendo totalmente, y nosotros debemos llegar a ser exactamente lo que Dios quiere. Esa es mi definición de éxito, llegando a ser exactamente lo que Dios propuso cuando me hizo. Y finalmente la Nueva Jerusalén es la palabra levantado, ¿sí? Porque ahora hablamos de que no vamos a vivir siempre en esa tierra, vamos rumbo hacia el paraíso. Y dice en Colosenses 3, si habéis resucitado con Cristo, mirad las cosas de arriba, no las cosas de acá. La 5ª etapa es la persona que dice en el libro de Colosenses, por ejemplo, Colosenses... Bueno, vamos a Filipenses 3:20. En Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Efesios capítulo 1, versículo 3, estamos benditos con todo en los lugares celestiales. Es decir, que hay un principio en teología que se llama ya y todavía no. Ya, todavía no. Es decir, que ya estoy en el cielo posicionalmente, pero todavía no estoy aquí en la tierra. Entonces ya es el tiempo de decir que mi ciudadanía está en el cielo, no haga. El mundo debe perder toda atracción, absolutamente todo. Cuando uno llega a la Nueva Jerusalén en su etapa, la vida, el mundo, todo pierde toda atracción. Toda mi mirada está hacia arriba. Yo sé que voy rumbo allá. Me acuerdo que mi hijo Hans entró en el ejército y antes de ir tuvo que ir y entregarse allá para su entrenamiento, etc. Me acuerdo que yo vi a él que estaba haciendo ejercicio para bajar peso y había cortado todo su pelo primero y tenía una polera que dice ejército o army y todo. Él estaba como ya preparándose de una manera psicológicamente, físicamente para ingresar sin tener mayores problemas. Y yo digo, nosotros somos ciudadanos del cielo. Hebreos dice que Moisés buscaba una patria, Abraham buscaba una patria, una ciudad cuyo fundador, arquitecto no es de la tierra, que es Dios. Entonces siempre vivía como extranjero. La 5ª etapa, Nueva Jerusalén, nosotros somos extranjeros, mi ciudadanía está en el cielo, mi mirada al cielo, a mí me gustan las cosas del cielo, las cosas de la tierra ya no tienen importancia para mí, yo sé que es pasadero, yo voy a estar despidiéndome y es una etapa de la vida cuando una persona ya está tratando de vivir una vida en su la próxima etapa que está en el cielo mismo. Entonces yo me acuerdo antes de venirme a Chile, yo empecé a tratar de aprender todo lo que pude sobre Chile, trataba de aprender el idioma de Chile, hablar con gente que había conocido Chile, todo lo que pude antes de llegar para dar por lo menos un paso adelante cuando llegue allá. Entonces, sin embargo, hay muchos cristianos que nunca llegan a esa etapa y la razón es porque tratan de poner un pie en la escalera mecánica y dejar el otro pie al suelo. Tarde o temprano uno va a perder el equilibrio, va a caer porque no se puede. ¿Okay? No podemos tener un pie en la carne y otro en el espíritu. No podemos tener una vida absolutamente dedicada a las cosas de este mundo y tratar de también al Señor. Tenéis que tomar esa decisión, la Nueva Jerusalén. Ahora, ¿en qué ciudad estás? Terminando el mensaje. ¿En qué ciudad estás tú? En tu vida espiritual. Si no aceptas a Cristo como Salvador personal, no ha empezado esa jornada. Pero ese viaje. Pero si aceptar a Cristo en tu corazón, por lo menos llegó a Belén.
pero que no solamente aceptando a Cristo, pero también bautizado. Una vez que he aceptado a Cristo y bautizado, ya hay que salir de la niñez o del beber cristiano, entrar en la etapa de madurez. Así que esa es la ciudad de Nazaret, cumpliendo, obedeciendo, aprendiendo la Biblia, testificando mi fe a otros, tratando de siempre tener más cursos, más cosas, conocimiento y aplicando la verdad en mi vida diariamente. Después llega el momento cuando uno va al próximo nivel de madurez, y ese es Capernaum, ese es servicio, eso es lucha, y eso significa que ahora la prueba va a venir a mi vida, pero no voy a perder mi ánimo porque esa es parte de mi madurez y crecimiento. Voy a seguir sirviendo al Señor a pesar de las circunstancias adversas que está sucediendo. Después entrando en Jerusalén, sigue avanzando cristiano, entra en Jerusalén, se entrega o entregarse por completo. Dios es mi Dios y yo quiero seguirle y no voy a dejar que el mundo o las atracciones para desviarme de esto. Jerusalén, yo voy a estar en ese sentido soltando todo a Cristo Jesús. No voy a andar ansioso, preocupado en todo lo que está sucediendo porque mi Dios está en control y cada día está más cerca con Él. Y finalmente, hablando sobre la nueva Jerusalén, andar con lo que sigue sirviendo al Señor como en la Jerusalén, pero con un ojo mirando que en cualquier momento me va a llevar allá y quiero estar preparado. Quiero eliminar la parte de mi vida que no tengo que esperar hasta que yo muera para eliminar a todo. Yo voy a tratar de estar eliminando toda cosa que desagrada a Dios en mi vida y tener una vida con mi ciudadanía esperado en el cielo. Ahora, en mi casa cuando era niño, también en mi casa cuando era papá, hay una puerta o un lugar donde tomamos un lápiz y cada niño puso su cabeza ya contra y mamá o papá toma y hace una marca. Después, en 6 meses más, yo quiero ver, y vamos a ver la nota. Mira, ha crecido tanto en 6 meses, me tengo que comprar toda ropa nueva. Después, un año más, wow, está aquí arriba, etc. ¿Cuándo vamos a estar preocupados cuando toda la línea sigue igual? No hay ningún crecimiento. Progreso nos anima. Esta Navidad, ¿cómo va a celebrar Navidad? Piensa que fue el primer paso en 5 para que esa línea de mi vida espiritual cada vez es más alta. Belén, donde nació. Después tenemos Nazaret, cumplió. Después tenemos Capernaum, Capernaum, lucha. Obediencia, lucha, servicio. Después Jerusalén, entregarse por completo. Y Nueva Jerusalén, con la mirada levantada hacia el cielo, con mi ciudadanía ya, voy a vivir como si fuese ya ahí, aunque todavía no estoy. ¿Dónde está la marca? ¿En qué ciudad vives tú? Piénsalo. Que el Señor le bendiga.